Ahora hará uso de la palabra un cubano reclutado para tripular las lanchas que operaban en el lago Tanganica contra los comunistas que se tenían el auspicio del gobierno de Cuba y de la Unión Soviética. Él tenía la experiencia de haber servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la crisis de los misiles. Otro heroico luchador que se motivó por las promesas de que los norteamericanos que los iban a ayudar a la lucha contra el castrismo. Félix Toledo. Ay, qué bueno. Está al revés. Muy buenas noches. Mi nombre es Félix Toledo, como ya dijo. Yo soy el otro Félix. Creo que de la misión que nosotros estábamos haciendo en África, específicamente en el lago Tanganica, mi compañero acá, Pichardo, dio una semblanza inicial. En esta ocasión, una vez anterior, nosotros hicimos más o menos esta misma explicación, pero esta vez quise traer un sketch para que entendieran de una manera más realista lo que estábamos queriendo decir. Esta era el área donde nosotros estábamos. Esto es Congo belga, el antiguo Congo belga. Esta es Tanzania. Aquí era el santuario del enemigo nuestro. El enemigo nuestro en toda esta zona de acá norte del lago, que era el territorio de Fizi, de donde era el famoso Patricio Lumumba. Era el área específicamente donde estaba radicado el enemigo y se hacían fuertes, ¿no? De este territorio a acá, ellos cruzaban el lago, traían avituallamiento, trasiego de hombres, los heridos se los llevaban para atrás, etc. Ese era su trasiego, ¿no? La misión nuestra inicialmente era interceptar ese proceso, neutralizarlo en la medida que pudiéramos, ¿no? Esta línea de puntos que ven aquí es la línea imaginaria que hablaba Pichardo, que nosotros no podíamos cruzar para la parte de allá, porque estábamos ya en territorio no solamente enemigo, sino que estábamos contraviniendo cuestiones internacionales, ¿no? Teníamos que mantenernos de la parte de acá, y en la medida que eso nos manteníamos ajustados a eso, estábamos haciendo nuestro trabajo. Albertville, que era como se llamaba en aquella época, hoy se llama Camié o algo así, estaba en esta zona de acá, más o menos aquí al norte del lago, en la parte norte del lago, era donde estaba nuestra base, y la base, una de las bases aéreas de los pilotos. De aquí nosotros partíamos siempre manteniendo o respetando la línea imaginaria hasta el norte, llegábamos al norte y regresábamos. Éramos dos lanchas las que habíamos. Cuando una estaba saliendo, la otra estaba ya de regreso. Eso era lo que se suponía que estuviéramos haciendo. A la salida de nuestro puerto aquí, a unas pocas millas de distancia, había una edificación enorme, que era lo que le llamaban la cemental. La cemental era porque era una fábrica de cemento, una cosa gigantesca, monstruosa. Y en esa área de ahí, bueno, pues todo se mantenía pacíficamente porque había una buena custodia, etcétera. Donde menos se esperaba que hubieran enemigos era precisamente en esta área de ahí. Aquí había un islote, un cayo en aquel enorme lago, porque quiero que conste esto, desde acá hasta acá habían alrededor de 500 millas de distancia, y de acá a acá unas 35 millas en la parte más ancha y hasta quizás 17 o 18 en las partes más estrechas. Bien, la famosa noche de que dio el preámbulo el amigo Pichardo, fue a primeras horas de la noche que nosotros salíamos ya de nuestra base para hacer nuestro recorrido, cruzamos ya entre el Cayo primero y estábamos llegando, acabamos de cruzar lo que le llamábamos la cemental, cuando, no sé si ven aquí unos punticos, vimos en el radar, el que estaba en ese momento en el radar, que no era yo, vimos esos 5 puntos que estaban ahí. En ese lago se formaban unas
islas o islotes de vegetación que se enredaban, que venían de los ríos afluentes, y entonces entraban al lago y flotaban, se quedaban flotando. Y primero cuando el que estaba al mando vio eso, dijo, bueno, a lo mejor son islas que se han quedado ahí flotando, pero las islas flotan, pero estas parece que tenían motor, y se movían en direcciones contrarias, como haciendo lo que se llamaba, o se llama, en el argot marinero, un rendezvous. Bueno, evidentemente, ahí está el enemigo. El capitán, por supuesto, dio la orden, ahí están, tenemos que aprovecharlo. Y entramos de frente, así tal y como están, les entramos de sur a norte y entramos en combate, a bastante corta distancia, por cierto. Entonces, en ese momento, de estas 5 lanchas, hubo una que se movió hacia acá, un poquito más al sur y hacia el este. O sea, lo que quedó, nosotros para poder presentar un mayor volumen de fuego, nuestra lancha tenía que estar de lado, o sea, proa y popa, paralelo al enemigo, para poder presentar fuego por la proa, por el centro y por atrás por la popa. Y eso fue lo que hicimos, nuestra lancha estaba con la proa hacia acá y combatiendo al enemigo. En eso estábamos. Voy a contar una anécdota que la vez anterior no la conté, no tanto por modestia, sino por no asustar a mi esposa, pero que ya de todas maneras ya pasó y está aquí oyendo. Yo en ese momento estaba de ayudante del artillero de proa, porque en proa había una sola ametralladora, mientras que atrás estaban todo el otro poderío. Adelante solo había una calibre 50. Y entonces yo era el operador de esa lancha, el radiooperador de la lancha. Entonces, el capitán siempre me decía, vete a apoyar cuando entrábamos en combate, vete a apoyar al artillero de proa porque es el único que está solo. Y entonces yo iba con lo que le llamaban un superfalo, o sea, un fusil de alto poder, me tiraba allí de rodillas a los pies de él y mientras les alcanzaba municiones, yo iba manteniendo el fuego, manteniendo la trabazón. Por esas cosas de la vida, como en ese momento se habían quedado 4 lanchas por este lado combatiendo y aquella otra se cayó y no tiró un tiro, se quedaron allí como observando la situación y parece que haciendo contacto radial, pues aquella no tiraba. Todo el fuego estaba concentrado en la parte de atrás y entonces el capitán me grita, Félix, ven para atrás a dar apoyo aquí, que es donde hace falta. Yo salgo, me quito de los pies, porque yo estaba de rodillas siempre debajo del artillero. Me quito y me voy para la parte de atrás a dar apoyo. Ese fue el momento, 2 o 3 minutos después, que la lancha esa que estaba por acá decidió dar un pase. Pasó por delante de la proa del barco nuestro, ametralló, lanzó herido al artillero de proa, desbarató los controles nuestros de los timones y nos quedamos sin comunicaciones. Pero todavía estábamos enfrentados con las otras 4 lanchas. Ahí estuvimos combatiendo como alrededor de, qué sé yo, cerca de 2 horas, entre fuego, espacios de observación y de nuevo fuego, como el gato y el ratón, porque era en la oscuridad. Estamos hablando de, como le dicen aquí, pitch black. No se veía, las manos no te las veías. Lo único que veíamos era el centelleo de las ametralladoras y las trazadoras cuando te pasaban por arriba y unas veces que te pasaban por debajo, porque estábamos sobre la superficie del agua, ¿no? Bien, entonces ya después de pasado un rato, esa lancha que había dado el pase se pasó directamente a Tanzania. Nosotros no la perseguimos, seguimos combatiendo a estas otras 4, hasta que de esas otras 4, 2, ya como había señalado Pichardo, 2 desaparecieron del radar, quiere decir que se hundieron o quedaron tan debajo que ya eran inservibles. Y las otras 2 se quedaron al pairo, lo que se llama al pairo, o sea, flotando ahí, que no se movían, a pesar de que nosotros les seguíamos disparando. Pasaron unas cuantas horas y cuando ya vimos que no había ya actividad bélica y dijimos, bueno, el capitán decidió
vamos a arrancar a retirarnos hacia la base, porque de todas maneras estábamos bastante cerca de la base, porque no vale la pena que aquí venga refuerzo o venga alguna otra cosa, nos tiren un par de bazucazos aquí y acaben con nosotros. Estamos a merced del enemigo si se dan cuenta en la situación que estamos. Y regresamos a la base. Posteriormente, los servicios de inteligencia nuestros, que estaban trabajando de la parte de acá, nos informaron que en ese grupo, en esa lancha, había un 98.9 posibilidad de que el que se había ido era nada menos que Ernesto Che Guevara. Lamentablemente nosotros no lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido, probablemente hubiéramos cruzado la línea esa imaginaria. Sí, hubiéramos entrado incluso hasta la costa, pero no lo sabíamos, entonces nos enteramos un poco tarde después. Esa fue, para mí, vamos a decir que el momento más importante que tomé parte en esa actividad en África, sobre todo por las consecuencias históricas que después han venido, ¿no? O sea, sí fui parte de un acontecimiento histórico que quizás pudo haberme costado la vida, pero por suerte no. Como dije anteriormente, yo soy el otro Félix, anteriormente también lo dije. A nosotros se nos fue, a este Félix se le fue, pero al otro no se le fue. El otro lo estaba esperando por allá. Así es que era lo que tengo que decirle. Ya, descansa ya, mi socio. Estaba loco por tirar el último tiro, compadre. Bueno, pues, gracias. Estaba loco por tirar el último tiro. Muchas gracias. No sé cuántos minutos me quedaron, pero bueno. No, creo que no. Estaba tan interesante que perdí la cuenta, pero creo que los usaste todos. Muy bien usados. Muchas gracias.